¿Cómo están mis queridos estudiantes? Y también un saludo para mis colegas docentes. El día de hoy estaremos continuando con ejercicios asociados al tema de unidades químicas de masa. Y para esta oportunidad vamos a trabajar con un par de preguntas que tenemos por aquí presentados. La primera pregunta que nos plantean y en esa oportunidad nos dice: resuelva los siguientes casos que se le presentan. Y nos da a conocer: primero, determine la masa molecular del ciclohexano. Nos dan su fórmula química. Luego nos dicen: determine el peso molecular del ácido yódico. Hay también su fórmula química. Y finalmente, determine la masa fórmula del cloruro cálcico, también con su fórmula respectiva. Y datos que se encuentran en la parte de abajo, que son los pesos atómicos que se reportan en la tabla periódica, que nos lo dan como información tal cual está ordenada aquí. Bien, para trabajar con esta pregunta, pues lo que vamos a hacer es recordar el significado de la masa molecular para el primer apartado, o del apartado A. La masa molecular es sencillamente expresar lo que sería la masa de toda una molécula. La molécula es el ciclohexano, cuya representación es carbono 6, hidrógeno 2. Una molécula siempre está conformada por átomos, y la masa de una molécula, o mejor dicho, la masa molecular, es justamente la suma de los aportes que tienen todos los átomos dentro de la molécula, todos los átomos que conforman la molécula. Y en este caso, pues, la molécula de ciclohexano que nos brindan, vemos que está conformada por 6 átomos de carbono. Este 6 indica la cantidad, 6. Y está conformada por 12 átomos de hidrógeno. Por lo tanto, si yo estuviera interesado en hallar el peso molecular, que por cierto, a la masa también se le llama peso molecular, son sinónimos. Matemáticamente lo hallaríamos operando lo siguiente: deberíamos multiplicar 6 veces, porque son 6 carbonos, por lo que está pesando el carbono, o sea, el peso atómico que le corresponde al carbono. Y deberíamos ser sumado con 12 veces lo que pesa el átomo de hidrógeno. Peso atómico del hidrógeno. Y con esto ya tendríamos resuelta la petición, porque la información del peso molecular sería obtenida reemplazando 6 multiplicado por el peso atómico del carbono. Lo tenemos informado aquí, pues nos dicen que vale 12 UMAS. Por lo tanto, colocamos eso: 12 UMAS. Y le vamos a adicionar la operación de 12 por el peso atómico del hidrógeno, que en este caso vale 1 U. Con esto ya estaría todo listo. Entonces, la operación final sería hacer esa parte matemática. En este caso, pues, podemos nosotros reemplazar la información por aquí sin mucho inconveniente. Tendríamos que operar 6 por 12 más 12 por 1, lo cual nos da 84. 84 UMAS.
Y eso deja nuestra primera respuesta. Eso sería el peso molecular, o también llamado masa molecular, del ciclohexano, 84 UMOS, que se entiende como la masa de una sola molécula. Vamos ahora con el siguiente caso, el caso B. El caso B nos pide trabajar con la molécula de ácido yódico. Nos pide su peso molecular. Bueno, en esta oportunidad el ácido yódico, la fórmula del ácido yódico es hidrógeno, yodo y presenta 3 oxígenos. Al pedirnos el peso molecular es lo mismo que pedirnos la masa molecular. Ambos son el mismo concepto. El aporte de todos los elementos en términos de sus masas. Por lo tanto, la masa molecular o el peso molecular será igual, en este caso, a la siguiente expresión. Deberíamos colocar lo que pesa el átomo de hidrógeno, peso atómico del hidrógeno. Solamente existe uno. También existe un átomo de yodo, peso atómico del yodo. Y existen 3 átomos de oxígeno, 3 veces el peso atómico del oxígeno. Hacemos el reemplazo respectivo de cada uno de ellos. Hidrógeno, aquí lo dice claramente que vale 1. El caso del yodo, 127. Y en el caso del oxígeno, 3 multiplicado por 16 dándonos como resultado el valor de 1 más 127 más 3 por 16. $176. Y ahí tendríamos la respuesta para este segundo caso. Muy bien, y con esto podríamos plantear el último de los casos, que sería el de la masa fórmula del cloruro cálcico. En el caso del cloruro cálcico, al pedirnos su masa fórmula, debemos tomar en cuenta que se le llama masa fórmula por el hecho de que el compuesto que se está analizando, cloruro cálcico, es un compuesto de tipo iónico. Y a los compuestos iónicos se le da esa denominación particular de masa fórmula, puesto que no se les trabaja con la idea de una unidad de moléculas. De todas maneras, esto es lo que conforma a ese compuesto. Está conformado por calcio y 2 átomos de cloro. Por lo tanto, su masa fórmula, y este último lo podemos usar más directo, será calculado como lo que pesa el átomo de calcio, que sería en este caso 40 UMAS, más 2 veces lo que pesa el átomo de cloro, que aquí lo dice es 35.5. Volver. Hacemos la operación matemática en esta parte
más los por 35.5. Y esto nos da 111 UMA. Y esta sería la respuesta para esta pregunta. Muy bien, ahí tenemos entonces lo que corresponde a la parte de cómo determinar tanto la masa como peso molecular y también en caso de compuestos iónicos la masa fórmula. Es elementalmente sumar los aportes de pesos atómicos de los componentes que vienen a ser los átomos que dan origen a esa molécula o a esa unidad fórmula que analizamos. Muy bien, tenemos la pregunta resuelta. Voy a mover para que esté visualizada toda la pregunta y vamos ahora a un siguiente caso. Así que permítame un momento por favor para proceder con ese caso. Muy bien, vamos entonces a trabajar con esta siguiente pregunta. La pregunta que nos dan es la siguiente. Presente los resultados de los siguientes casos con las unidades correspondientes. Determinar la masa molar del butanón, determinar la masa molar del nitrato de magnesio, determinar la masa molar del dióxido de azufre. En el caso de la pregunta, al pedirnos la masa molar, tenemos que recordar que la masa molar numéricamente equivale a la masa de la molécula, ¿ok? O la masa de la unidad fórmula, sea si es un compuesto iónico, pero equivale en el mismo valor numérico. Sin embargo, la masa molar no se expresa en UMAS, sino se expresa en gramos, que le corresponden a una mol. Por lo tanto, si quiero resolver esa pregunta, bastará primero con hallar la masa de todas las moléculas, utilizar ese resultado para poder expresar la masa molar. Vamos entonces con el primer caso. El primer compuesto está conformado por 4 átomos de carbono, 9 átomos de hidrógeno, un oxígeno y otro hidrógeno más. Podemos juntar la información. Ese primer compuesto tiene 4 átomos de carbono, tiene un total de 10 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Lo que haremos sencillamente es calcular para el butanol cuántos serían los aportes en conjunto. Si hacemos el aporte del carbono, sería multiplicar 4 por 12 UMAS, que es lo que pesa el carbono. Si hacemos lo mismo para el hidrógeno, sería sencillamente multiplicar 10 por 1 UMA, que es lo que pesa el hidrógeno. Y si hacemos lo mismo para el oxígeno, sería contar ahí 16 UMA. Y para poder hallar la masa de la molécula, tendríamos que sumar estos aportes. Por lo tanto, la masa molecular sería igual a hacer la operación. La operación sería 4 por 12 más 10 más 16. 74. Si la masa molecular vale 74 UMAS, por lo tanto, la masa molar que se representa de esta forma, como una M mayúscula y una línea arriba, será igual a el mismo número,
74, pero expresado en gramos para una mol. Así es como habitualmente se la representa a la masa molar. Y ahí lo tendríamos resuelto el primer caso. Vamos con el siguiente. En el siguiente caso, el compuesto presenta cantidad de átomos las siguientes, veamos. Presenta magnesio, Mg, presenta nitrógeno y presenta oxígeno. Si vemos la fórmula que nos presentan aquí, pues en la fórmula vamos a escribirla por aquí para tenerla en cuenta. Magnesio, nitrógeno, oxígeno, 2. Vemos que en la fórmula el magnesio no tiene ningún subíndice que le acompañe. Como no tiene ninguno, solamente hay un solo magnesio. Vemos que el nitrógeno, aquí dentro del paréntesis que se encuentra, solamente existe un nitrógeno, no tiene su índice. Pero está dentro de un grupo donde tiene el número 2. Este 2 indica que existen 2 veces este grupo que está encerrado en paréntesis. O en otras palabras, existen 2 grupos de nitrógeno con 3 oxígenos. Es como decir que este 2 estaría multiplicando a la cantidad de nitrógenos que tenemos aquí. Por lo tanto, realmente lo que tenemos es 2 nitrógenos. Y en el caso del oxígeno, existen 3 oxígenos, pero como son 2 de estos grupos, el total de oxígenos será 6. Con eso, entonces, vamos a resolver. El magnesio, según la información, tiene este peso atómico 24.3. Sería sencillamente 24.3 UMA. El nitrógeno son 2, multiplicado por lo que pesa el nitrógeno, 14 UMA. Y finalmente los 6 oxígenos, donde el oxígeno pesa 16 UMA. Con eso ya tendríamos que resolver la operación para hallar la masa molecular. La masa de la molécula sería en este caso 24 del magnesio más 2 por lo que vale el nitrógeno más 6 por 16 del oxígeno, lo cual nos da, con la corrección, que es 24.3. Ok, ahora sí. La respuesta sería 148.3. $148.3 por. Ok, pero recuerden que nos piden la masa molar. Por lo tanto, la masa molar de ese compuesto va a ser igual a 148.3, pero gramos por mol. Esa sería la respuesta. Vamos con el siguiente y último caso, que es el de el dióxido de azufre. En el caso del dióxido de azufre, pues nosotros tenemos el dióxido de azufre bajo esta estructura. Sería un azufre y 2 oxígenos.
es lo único que existe en el dióxido de azufre, un azufre y dos oxígenos. El azufre pesa 32 UMA. Los oxígenos 2 por 16 UMA. Hacemos la operación respectiva. La masa molecular será igual a 32 más 16 por 2, 32 más 32, 64. 64 UMA. Por lo tanto, la masa molar será igual a 64 gramos que le corresponden a una mol. Y ahí tenemos los resultados para los tres casos. Un pequeño detalle que seguramente algunos se preguntarán es para el caso de la pregunta B. Aquí he colocado masa molecular. Es habitualmente como se denomina en forma general los compuestos, pero este compuesto realmente es un compuesto iónico. Así que, pues, es más adecuado colocarle masa fórmula. Un pequeño desliz, ya que a los compuestos iónicos se les da esa denominación de su unidad más elemental es la unidad fórmula y su masa se llama masa fórmula. Para lo que sería estas tres partes de la pregunta, espero que el resultado obtenido y el proceso les sea útil para reforzar sus aprendizajes. Con esta última información me despido por esa sesión, así que los estaría viendo en otro video en otra oportunidad. A seguir practicando, no olviden dejar algún like, un comentario sobre todo, si les está pareciendo útil las explicaciones. Muchas gracias mis queridos estudiantes y también a mis colegas docentes. Os estaré viendo hasta otra oportunidad. Nos vemos.